Amén, amén. Muchas gracias, amada Eso guerrera, que está Dios así me la cuando te bendiga. pusieron para atrás la Muchas boca. gracias por estar aquí en oración y estamos ahora en este tiempo. Que Dios les bendiga a todos mis amados guerreros, hermanos en Cristo que están aquí cada noche compartiendo este tiempo, ¿verdad? De enseñanza, de adiestramiento en la palabra de Dios, adiestramiento profético. Bueno, este solamente es un recuento porque algunos hermanos eh, han estado pues un poquito ausentes y yo estaba solamente haciendo una recapitulación para que todos podamos estar a la par con todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Ya 3 meses de anatomía espiritual. Bien, la clase de hoy trata sobre la estructura de nuestra vasija, ¿verdad? Los diseños de nuestras vasijas. Pero yo quería nuevamente, no sé si ustedes pueden ver la pantalla ahí, si pueden ver la pantalla, ¿verdad? Se Sí, ve bien, se ve Sí, bien. pastora. Sí, se ve muy bien. ok. Por favor, vamos ahí a los gráficos para que podamos entender un poco. En este proyecto que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado, es porque para este tiempo los soldados de la faz de la tierra del Señor Jesucristo están levantándose y el Señor nos está llevando a unos niveles de apresuramiento, de diligencia, en estar ligados, conectados, activados, en el mover de su espíritu, de que podamos nosotros, ¿verdad? Ser, como dice su palabra, luz y sal de la tierra, como dice su palabra, ¿verdad? Ser esos hijos que estamos dispuestos para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el tiempo se apresura hacia el fin, ¿verdad? Y la venida del Señor está cerca y nosotros sabemos que el tiempo está cada día más apresurándose, los tiempos serán acortados. ¿Por qué? Por causa de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros tenemos que cada día más estar en esa sintonía, en esa conexión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que nuestro espíritu esté activado. Nuestra alma tiene que sanarse, tiene que renovarse, tiene que ser transformada según Romanos 12:1. La transformación al alma es porque ella necesita ir creciendo al carácter de Cristo. El cuerpo nuestro físico tiene que estar crucificado juntamente con Cristo según Gálatas, ¿verdad? 2:20. Pero nuestro espíritu, según Juan 4:24, necesita estar activado, despierto, levantado, necesita estar conectado, como usted le quiera decir. ¿A dónde? A la fuente de vida que es nuestro amado Espíritu Santo, nuestra fuente de vida que es nuestro Dios y Padre, nuestro amado Cristo Jesús, para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, por esto estamos viendo esta parte, para que usted y yo conozcamos que hay partes en nuestro espíritu que muchas veces duermen, que hay partes en nuestro espíritu que muchas veces se desconectan, que hay partes en nuestro espíritu que muchas veces por causa de las batallas o por causa de tantas cosas que vienen, pueden estar desintonizadas o desincronizadas del mover de lo que Dios quiere hacer. Y es necesario por esto que podamos nosotros estar ahí conectados con el Señor. Gloria a Jesús. Entonces, para todos los que estamos, ¿verdad? Ya estudiando esta clase, nuestra base bíblica está tomada del libro de Eclesiastés 12:6, que dice, ¿verdad? Las partes ahí, ¿verdad? Dice, Dios nos llama a activar nuestro espíritu en cada parte que Él ha creado en nosotros, para que seamos llenos de su presencia y su palabra viva en obediencia y santidad. El pasaje de Eclesiastés 12, ustedes ya lo conocen. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre, se rompa el cuenco de oro, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la polea se rompa sobre el pozo. Entonces, este pasaje me gustaría que ustedes subrayen las partes, porque estas partes son las que ya hemos estudiado, ¿verdad? Ya hemos estado ahí viendo a través de los pasajes bíblicos que relatan y hablan estas partes anatómicas espirituales y que nos conectan, que nos ligan a la presencia del Señor. ¿Cuál es esa primera que estudiamos? El cordón umbilical que nos conecta al Padre. Así como este bebé pequeño que usted lo ve, ¿verdad? Está ahí conectado ahí a la placenta y está en ese saco vitelino y está recibiendo todos los nutrientes de su madre. Pues así mismo nosotros, nuestro cordón umbilical tiene que activarse, tiene que ligarse
todos los días, cada día, Señor, líganos, conéctanos, danos esa hambre, esa sed para que nosotros podamos estar alertas en nuestros sentidos espirituales, en nuestros órganos espirituales y podamos saber qué es lo que tú quieres para este tiempo, para este semana, para este mes, para este año, ¿verdad? Ahí está el cordón umbilical que aquí en Eclesiastés se llama cordón de plata. Esto ya lo estudiamos, solamente estamos repasando. Este es también el medio por el cual muchas veces Satanás trata, ¿verdad?, de imitar las cosas de Dios y los brujos muchas veces por este medio también hacen sus proyecciones astrales, ya lo estábamos explicando, ya estábamos desglosando todo esto, porque ellos conocen también. Satanás también salió del cielo, ¿verdad? Y conoce la palabra. Entonces muchas veces imita las cosas del Señor, pero ellos, ¿verdad? No tienen la fuente viva que nosotros tenemos, que es nuestro amado Dios y Rey. Entonces nosotros sí podemos conectarnos y ahí está esa parte, ¿verdad? Bueno, la siguiente es, subráyelo ahí para los que no han estado en todas las clases, ¿verdad? Estamos haciendo un breve recuento, un breve resumen o recapitulando, ¿verdad? Está el cuenco de oro. Y el cuenco de oro, ¿verdad? Ya hemos visto los pasajes, ¿verdad? De Éxodo, ¿verdad? Donde está el modelo del tabernáculo. Y estábamos diciendo, si ustedes pueden observar ahí esta imagen, ¿sí? Este cuenco de oro se asemeja o es el que está comparándose en el lugar santísimo al arca del pacto. Y el arca del pacto que poseía tenía, ahí ustedes lo pueden ver, ¿verdad? En Hebreos 9:4 dice, el cual tenía el altar del oro, el incienso y el arca del pacto cubierta, toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. Entonces, este cuenco de oro que está en nuestro espíritu, que habla Eclesiastés, que Dios le dio esta sabiduría a Salomón de poder indagar, de estudiar, y de tener esa revelación. En ese cuenco de oro es donde se activa la palabra viva del Señor, ¿sí? Porque sabemos que el maná era el alimento, el sustento que descendía cada día, una porción para cada día, ¿verdad? Cuando ellos estaban atravesando el desierto, lo tenían que coger por la mañana antes de rayar el alba y servía para ese día, no podían guardar al siguiente día. Entonces, de esa misma forma, en este cuenco de oro va a venir la palabra de Dios revelada. ¿En qué horario? Yo compartía con mi esposo, le decía, antes de rayar el alba, está esa palabra revelada que Dios quiere darnos y que va a servir para ese día, que va a traernos dirección, ¿verdad? El profeta Elías le decía a los generales que envió el rey Ocosías, ¿habrá acaso, no habrá acaso Dios de Israel que su pueblo consulte a través de su palabra? Entonces, la palabra de Dios revelada vendrá para guiarnos cada mañana frescamente a través de la unción del Espíritu Santo de Dios y la deposita en este cuenco. Como ustedes pueden observar en este gráfico, ahí está una luz que brilla, ¿verdad? Entonces, esta palabra permitirá que nosotros podamos resplandecer, podamos nosotros, en medio de toda oscuridad, en medio de toda oposición de las tinieblas, de toda opresión satánica, esta palabra comenzará a activarse y a ser viva y eficaz para lo que nosotros necesitamos para ese día. Si viene un tiempo donde el enemigo trae, qué sé yo, lucha, trae una situación adversa, una palabra contraria, palabra de duda, enfermedad, tristeza, desánimo, dolores, todo lo que sea, en ese momento la palabra viva del Señor depositada en el cuenco de oro en nuestro espíritu comenzará a emanar lo que ella está preparada. Dice la palabra que es útil para redarguir, exhortar y edificar. Entonces, ahí está la asignación viva de la palabra de Dios, viva y eficaz en esta parte que es el cuenco de oro. Y asimismo, como el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, el Espíritu nuestro representa ese lugar santísimo donde la presencia de Dios mora, donde esa palabra en este cuenco de oro comienza a poder a ser una palabra que nosotros, ustedes ven aquí la representación de la vara de Aarón. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios y la obedecemos, ¿verdad? La ponemos en marcha en nuestra vida. Esto quiere decir o representar que nosotros comenzamos a crecer en niveles de autoridad. Por eso está ahí la vara de Aarón.
la vara de Aarón, que representaba la confirmación del sacerdocio, ¿verdad? En él. Asimismo, también nosotros, llamados reyes y sacerdotes, de esta misma forma, nosotros también comenzamos a caminar en los niveles de autoridad, en ese llamado sacerdotal, en ese ministerio que Dios nos ha depositado, que Dios nos ha encomendado, y el reino espiritual maligno reconoce esa autoridad. Cada vez que nosotros obedecemos, damos pasos de obediencia, el infierno va retrocediendo. El infierno va sabiendo que nosotros estamos con un derecho legal de parte de Dios, con una voz autorizada para clamar, para orar, para poder declarar su palabra y para también operar en las señales que siguen a los que creen según Marcos 16. ¿Sí? Entonces, ahí está el cuenco de oro. Esto es un repaso para los hermanos que tal vez no han tomado todas las clases. Ya hablamos, ¿verdad? Del cordón umbilical, cordón de plata. Estamos hablando del cuenco de oro, donde se activa la palabra de Dios que se asemeja al arca del pacto. Ahí está, ¿verdad? Esa palabra viva y eficaz del Señor, esa autoridad. Y también estaban las tablas de la ley y esas tablas de la ley que también representan en este cuenco de oro que el Señor nos permite caminar en sus mandamientos santos, ¿verdad? En su palabra viva. Gloria al Señor. Seguimos entonces. ¿Qué más dice según este versículo de Eclesiastés? El cuenco de oro y el cántaro, dice, el cántaro que está junto a la fuente. Entonces, el cántaro es lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. El cántaro es, en otras palabras, la vasija, ¿sí? No sé si todos recuerdan la clase anterior, la vasija. Y estábamos hablando sobre las vasijas, ¿verdad? En 2 de Timoteo 2. Eso ya lo estudiamos la semana anterior. 2 de Timoteo 2, 19 al 22, que relata que en la casa del Padre dice que hay vasos de honra y vasos de usos viles o de deshonra. ¿Sí? Nosotros tenemos el libre albedrío, la libre decisión. Los ángeles no tienen esto. Tenemos la libre decisión de poder recibir la salvación o rechazarla. El que ya la rechaza es condenado, pero el que la recibe viene a ser un vaso de honra, un vaso de justicia, cuando se deja moldear por las manos del Señor. Así que entonces, cuando venimos a ser vasos de honra del Señor, dice también aquí que hay vasos de diferentes estructuras, de oro, de plata, madera y barro. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí una vasija ahí con el rostro del Señor Jesús, es porque el Señor nos hace conforme a su imagen y nos va moldeando para que la obra, el diseño que está ahí en el corazón del Padre vaya perfeccionándose cada vez en nosotros. Entonces, viendo estas cuatro estructuras que habla 2 de Timoteo 2, ¿verdad? 19 al 22, barro, madera, plata y oro, nosotros estábamos estudiando que son diferentes tipos o niveles donde nosotros estamos pasando, estamos siendo formados, estamos en la casa del alfarero, estamos siendo estructurados, venimos de ese barro, venimos con esa primera formación del Señor donde Él va moldeando. Esa obediencia nos va permitiendo hacer o crecer en esa obediencia con el Señor. Nos permite cada día entregar nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros patrones, nuestras conductas, nuestro trasfondo, y dentro de todo lo que está en nuestra alma, pues va Él curando nuestras heridas, los traumas, todas estas áreas que necesitaban y necesitamos ser moldeados cada vez más. Ahí va, ¿verdad? Haciendo el Señor con sus manos. Y luego pues pasamos, ¿verdad? A cada día más a tener ese diseño que el Señor está haciendo en nosotros y revelándonos por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. También estábamos viendo la semana pasada Juan 4:24 y estábamos relatando nosotros que ahí está el pilar fundamental, ¿verdad? Del diseño que el Señor le dio a quien, a la samaritana. La samaritana representa la vasija, Jesús representa el pozo de fuente de agua viva. Ella estaba en ese momento no entendiendo la verdad espiritual que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Mas la hora es y ahora estamos en donde los adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tal adoradores busca. Y el Señor Jesucristo, al revelarle a ella que estaba casada con 5 maridos y el que tenía en ese momento no era de ella se queda sorprendida, se rompe un candado en ella, se rompe un velo y ella puede entonces entender después de eso lo que Jesús le estaba diciendo.
¿Y eso qué quería representar? ¿Qué queríamos hablar con esto? De que muchas veces nuestra vasija, nuestro molde, ¿verdad? Busca saciarse o llenarse de tantas cosas que no es verdaderamente la presencia del Señor, ¿verdad? Y el alma busca casarse o con el trabajo o con tantas cosas de afanes de la vida, de la faz de la tierra, y esas cosas vuelven a dejarle con una necesidad y un vacío. Y Jesús le está dando un pilar fundamental de que ese cántaro solamente puede ser llenado y saciado del agua viva del Señor, que es en su presencia. Entonces comenzamos nosotros a entender que el principio de toda vasija es poder ser lleno de la presencia de Dios. Que el principio de toda vasija y de todo ser que fue creado por el Señor es que pueda conocerle a Él en verdad. Que cada vasija espiritual se active y que venga, ¿verdad?, a cumplir ese propósito con el agua viva del Señor. Gloria a Jesús. Eso es lo que estábamos viendo la semana anterior. Bendito sea el nombre del Señor. Y que esto que compartió el Señor a esta mujer samaritana, ella fue transformada y totalmente mudada, que ella se convirtió en una misionera porque ella fue a compartir este mensaje y esta experiencia que ella tuvo con el Salvador y el Dios de toda la tierra, Jesucristo, era nuestro amado Rey, lo compartió y su vida nunca más fue igual. Entonces, así es en este tiempo. Cada vez que nosotros, ¿verdad?, venimos a entender el propósito de nuestra vasija, que necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, que si hay algún momento en nuestra vida donde podemos tener vacíos, es tiempo entonces de ir y llenarnos del agua viva fresca de Dios a través de sus ríos, a través de su presencia. Y que esa presencia de Él, ¿verdad? Quiere rebosar, quieren ser esas fuentes que están ahí saltando, saltando, saltando esa agua, saltando, vivificando, ¿verdad? Y vivificando a todo aquel que está a nuestro alrededor. Eso también compartimos la semana pasada, gloria al Señor. Entonces, ¿qué más estuvimos observando? Luego fuimos a ver Jeremías 18, del 1 al 6. Ustedes pueden ir anotando, esto fue una recapitulación nada más. Y vimos que en la casa del alfarero, cuando Jeremías recibe la orden, él se acerca y comienza a ver que este alfarero está en la rueda y está haciendo la vasija, pero de repente se le quiebra la vasija y comienza a hacer un molde nuevo. Y es donde viene la palabra del Señor a Jeremías y le dice, así como está este alfarero y tiene este barro en las manos, así soy yo y ustedes son mi pueblo, así como esta vasija. Y así no podré hacer yo con ustedes, oh casa de Israel. Quiere decir que muchas veces nosotros que estamos ahí en la casa del alfarero y el Señor comienza a hacer ese molde, muchas veces viene un tiempo donde Dios deshace todo y comienza a hacer una obra nueva, diferente, con mayor dimensión, el tamaño, la capacidad, ¿verdad? La estructura, el propósito de la vasija. Nosotros comenzamos a entender y comenzamos, ¿verdad?, a estar con nuestros oídos espirituales abiertos a todo eso que el Espíritu Santo de Dios quiere revelarnos del por qué y para qué está haciendo todas esas cosas nuevas en nuestras vidas, donde el Señor quiere glorificarse. Amén. Entonces ahí vemos las vasijas, gloria al Señor. Luego estuvimos viendo el ejemplo y ahí en este ejemplo fue donde nosotros nos quedamos la semana anterior. El ejemplo de José y estuvimos viendo en Génesis 37, 39 y el 45. Como nosotros podemos observar, cada vasija tiene un nombre que Dios le pone. Entonces su vasija y mi vasija tiene un nombre de parte del Señor. ¿Sí? Bueno, yo descubrí aquí por la palabra que la vasija de José, lo estábamos viendo la semana anterior, está el nombre de él o de esta vasija revelada en el capítulo 45, verso 5. ¿Sí? ¿Quién quiere, por favor? Génesis 45, verso 5. ¿Alguien voluntario? Génesis 45, verso 5.
Amén. Génesis 45. Ok. Verso 5. Muchas gracias, pastora. Amén. Ya, Génesis 45, verso 5, dice la palabra del Señor. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, amada pastora. Entonces, ahí está el nombre, para preservación de vida. Entonces, la vasija de José, el diseño de él, lo que salió del corazón del Padre es preservación de vida. Cuando estábamos hablando, ¿verdad? Cuando él recibió la túnica, ya la vasija de él fue con un diseño de autoridad, una primogenitura espiritual. Rubén fue el primogénito, ¿verdad? José era el hijo número 11, pero en el mundo espiritual, él fue el primogénito, porque él recibió esa cobertura, esa investidura, aunque sus hermanos se la arrancharon, pero ya él en el mundo espiritual, en su espíritu, él ya estaba con esa investidura. Y el diseño de él, el nombre, está ahí en el verso 5 del capítulo 45 que leyó la pastora. Preservación de vida. Todo el proceso que pudimos observar de José, ¿verdad? Nosotros, déjenme ver aquí, dice aquí. Ahí está, el preparo espiritual, primogenitura, los dones, los talentos, ¿verdad? El llamado. El llamado era para ser un líder, ¿verdad? Líder de una nación, pero también a la misma vez se convirtió en un padre espiritual de esa nación, porque él dijo, padre de Faraón, lo dice en uno de esos versículos más al frente, como padre de Faraón me colocó Dios. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, ¿verdad? Hay una cobertura espiritual para la nación de Egipto por medio de José. Ese fue el llamado. Ahora, los dones y los talentos fueron los dones de revelación, los dones proféticos que Dios le habló en visiones de sueño y que el Señor comenzó a pulir esos dones. Entonces, en nuestra vasija, todos los dones y los talentos que Dios ha puesto comienzan a ser pulidos, pero esa parte comienza a activarse más cuando nosotros comenzamos a pasar diferentes tipos de pruebas o situaciones adversas, porque imagínese usted, José tenía solamente 17 años cuando él comenzó, ¿verdad? Toda su travesía de rechazo, de desprecio. La Biblia dice que sus hermanos aún ni siquiera le hablaban, los mayores, ¿verdad? Cuando todos planearon, ¿verdad? Despojarlo de su túnica, dañar esa túnica, mancharla de sangre, meterlo en la cisterna, luego venderlo, se ha llevado como esclavo, colocado en la casa de Potifar. En todo ese trayecto, claro que él tuvo en su parte humana muchas heridas, coraje, dolor, tristezas, melancolías, etcétera. Tantas cosas que surgieron en su vasija, pero a pesar de esto, él tenía la marca del Señor, la presencia de Dios ya estaba en él. Había una unción que ya fluía en José, porque había sido legado ya una cobertura espiritual. Y se le dio otra vez su padre. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando él va a la casa de Potifar, esto solamente estamos recapitulando, cuando él va a la casa de Potifar a ser un administrador, él recibe también una parte de activación de los dones, ¿verdad? De administración, sabiduría y estrategias para gobernar, para administrar. Esta parte era un entrenamiento del Señor para más adelante lo que venía hacia el frente en él. Entonces, conversamos hoy día con un hermano y decíamos, es que todo obra para bien, es que cada detalle que tiene el alfarero, nada se le escapa. Cada cosa pequeñita que nosotros podemos pensar en este momento, Señor, pero ¿cómo es que sucede esto en mi vida? ¿De qué forma es esta cosa, Señor? Salgo de una y ya me metas en otra, Jesús. No, no es así, amados hermanos. La verdad es que todo está bajo el control del Señor. Él tiene el control, imagínese usted, del universo, de cómo están las Pleiades, de cómo está el sistema solar, de cómo está aquí las cosas en cada territorio, en cada parte
del globo terráqueo. Ahora imagínese usted cuánto nomás el Señor cuidará de nosotros, de cada uno de su pueblo. Qué precioso y qué tremendo es nuestro Dios. Qué maravilloso es poder pensar que Dios tiene el cuidado en cada detalle, de cada vasija, de cada uno de sus hijos. Y podemos ver estos detalles en José. Podemos ver que él en ese traspaso comenzó a crecer espiritualmente. Y podemos entonces conectar que los tiempos de dolor y aflicción son los tiempos de donde más está el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. En los tiempos donde nosotros estamos con la boca en el piso, llorando, gimiendo, clamando, diciéndole, Señor, Padre, heme aquí, ayúdame. Y estamos ahí, nuestro espíritu gime con voces indecibles, en gemidos, en lenguas que muchas veces solo Dios puede interpretar. En ese momento es donde nosotros estamos siendo conectados. En nuestro espíritu se está desarrollando y activando niveles mayores en las cosas que Dios nos ha depositado para el propósito santo y eterno. Entonces, imagínense, en la escuela del dolor, del sufrimiento de José es donde Dios lo preparó en su carácter, esa madurez, ese crecimiento espiritual, esa integridad que él guardó y demostró, ¿verdad? Y que también la palabra del Señor declara que la presencia del Señor, la mano del Señor estaba con José y Potifar lo notaba. Cuando él es acusado por la esposa de Potifar y va a dónde? Va a la cárcel, es ahí donde ya comienza los dones que él tenía revelación a desarrollarse en un nivel más alto y viene la interpretación. Entonces, todos los dones que el Señor ha colocado en usted, amado guerrero, amada guerrera, como vasija diseña y única, especial de parte de Dios, porque cada vasija es un diseño diferente. Esto quiere decir que Dios está cada día trabajando en nosotros, trabajando en la rueda, poniendo los elementos que Él quiere, quitando lo que está de más, pero está con sus manos ahí con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos hablando para que Él vaya y sea posicionado, sea alineado, sea colocado en el lugar correspondiente donde ya el plan de Dios estaba preparado. Amén. Es ahí donde él, a través del copero, cuando interpreta, ¿verdad? Puede ir e interpretar los sueños de Faraón, y Faraón ve la gracia de Dios sobre él, y también observa los talentos, los dones de administración que él tiene y lo pone como segundo mandatario en esa nación. Viene la sequía, se cumple la sequía, se encuentran sus hermanos, y es ahí donde vemos que dice, él, al decir, ahora pues, no os entristezcáis, él ya tenía un crecimiento, una madurez, ya había perdonado, ya en su espíritu y en su alma y en todo su ser, no había espacio para venganzas, para rencores, para tantas cosas malas y muchas cosas que pueden suceder, que sean un impedimento a lo que Dios está trabajando. Entonces, imagínese usted, muchas veces usted puede ser como este José, sufre rechazo, le quitan la túnica, está ahí tratando de seguir hacia adelante en lo que Dios le da, pero viene siempre un espíritu a querer, ¿verdad? Usurpar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Nada más permitiendo que todas esas circunstancias le lleven hacia el frente y que usted sea después ese precursor de vida, ese era el nombre de la vasija de José, precursor de vida para su familia y su generación. Lo llevó a Mizpa, perdón, lo llevó a Gosén, que fue el lugar destinado por el Señor. Gosén significa tierra fértil y donde ellos gozaron todo ese tiempo de sequía en fertilidad y abundancia de parte de Dios. Así que usted asimismo puede ser ese, en este tiempo, este José, esta vasija de diseño de Dios que está preservando vida a otros, donde vienen muchas veces tiempos de sequía espirituales, tiempos donde escasea la faz de la tierra la palabra viva, o tantas cosas de parte del Señor. Usted puede ser ese elemento, ese recurso de Dios, esa vasija de honra que Dios está preparando este tiempo para traer esa provisión en el futuro, en lo que está viniendo sobre el tiempo fuerte a la faz de la tierra. Los tiempos que vienen finales son fuertes, son catastróficos. Está escrito en la palabra, está anunciado, ¿verdad? Desde hace ya mucho más del tiempo de Daniel,
Y Dios está preparando y levantando su vasija. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí estudiamos la semana anterior. Lo quería decir de esta forma para que todos podamos entender, los hermanos que tal vez no han entrado a todas las clases. Y hoy nosotros vamos a ver otro ejemplo más, la estructura y la vasija del diseño de Juan el Bautista. Amén. Vamos entonces al libro de Lucas. Vámonos a Lucas. Bueno, y aquí me gustaría ver si alguien me va ayudando con la lectura de la palabra. Que disculpen que estoy un poco mal de la garganta. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos entonces a Lucas. Si alguien puede leer, por favor, capítulo 1 de Lucas, del verso 5 al 24. Amén, amén. Amén, hermana. Capítulo 1 Pastora. del 5. Sí, Lucas capítulo 1 del verso 5 al 24, pastora. 5. Ok. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, predicción del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él no demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, ¿sigo al 25? Sí, hasta el 24.
24, ya terminé. Muy bien, muchas gracias, pastora. Vamos entonces a seguir con Mateo 3 y vamos a leer del 1 al 12. Mateo 3, yo misma. Yo Sí, solo, como si usted quiere. guste. Ujú. Ok. Genealogía de Jesucristo. Mateo 3, Mateo 3. O Mateo 3, 3, 3. Sí, del 1 al Del 12, 3, por favor. del 1 al 12, ok. Juan el Sí. Bautista prepara el camino. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el ángel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Amén. Muchas gracias, Guerrera. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la vasija, en Juan el Bautista, el nombre de esta vasija es voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Una voz autorizada de parte del Señor. ¿Y qué podemos ver en el relato de Lucas? Podemos ver el trasfondo del diseño para crearse la vasija de Juan el Bautista, ¿verdad? Vemos que sus padres vienen de un linaje sacerdotal de Leví. Su madre era parte de las hijas de Aarón, de ese linaje. Y que ambos, ¿verdad? Ya estaban de edad avanzada, eran íntegros, dice la Biblia que eran irreprensibles, pero por lo tanto, como estaba en edad avanzada, ya Elizabeth estaba en una edad en que no podía concebir, estaba estéril, era estéril. Pero Dios, cuando tiene sus planes, Él rompe todos los candados de nuestras vidas. Y ese candado de la esterilidad fue roto y el Señor trajo un fruto de justicia y un fruto de honra, un vaso de honra a la faz de la tierra, a través de este niño, de este hijo en ellos dos. ¿Y qué más sucede aquí? Vemos entonces que cuando Zacarías estaba en el orden, ¿verdad?, de su sacerdocio, le tocaba llevar la oración, el incienso en el templo. Dice la palabra del Señor que el horario de ofrecer el incienso, ¿verdad?, lo hacían desde el rayar del alba, desde la mañana. Nosotros estábamos estudiando un tiempo atrás los horarios que Dios muchas veces comienza a activarnos, a llamarnos. El milagro de Zacarías, aunque él no sabía que iba a recibir esta, esta, esta gracia de Dios, este milagro del Señor en su mujer, ¿verdad? Y para su casa, de un niño, de un bebé. Pero el milagro estaba conectado
al horario de activación de las 6 de la mañana, entre 5 y 6 de la mañana. Nosotros habíamos estudiado, ¿verdad? El año pasado, que los horarios que Dios trae muchas veces en despertarnos, hay horarios que Dios nos llama y nos comienza a activar. Y eso tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta para qué tiempos Dios nos llama en ese horario. Otros tiempos será tal vez diferente, obra lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero nosotros observábamos que al rayar el alba fue donde ellos cruzaron el Mar Rojo. Al rayar el alba también cruzaron el Jordán. ¿Quién cruzó el Mar Rojo? Moisés y el pueblo. ¿Quién cruzó el Jordán? Josué, ¿verdad? Y el pueblo que vino a conquistar con él. Al rayar el alba estaba peleando. ¿Quién? Jacob, ¿verdad? Con Jesús, con el príncipe de Jehová, con el ángel de Jehová. Y al rayar el alba es un tiempo de transición para recibir victorias, para recibir milagros, para recibir, o sea, yo pienso que es la puerta espiritual o la puerta que se abre en el cielo, donde los ángeles de Dios bajan y recibimos respuesta en victoria y respuesta a favor. Entonces, si el Señor nos llama o nos activa en nuestra vasija, ¿verdad? A ese determinado horario, Dios nos está llamando a nosotros a ganar batallas y victorias en bendición. Por lo contrario, nosotros podemos ver que la Biblia relata también, el Señor Jesús dice que Él iba a orar en la madrugada y se iba a los lugares desiertos, apartados de los apóstoles, perdón, de los discípulos, y que Él, ¿verdad? En ese tiempo de comunión con el Padre, Él recibía la fortaleza, la gracia para poder nuevamente seguir la jornada del día a día. Así como la Biblia declara y relata que Él estaba orando y vino a encontrarse a la barca con sus discípulos y Él vino cuidando sobre las aguas. Entonces, los horarios que activa el Señor en la madrugada, vamos a poner de 3 a 6, es un horario donde nosotros estamos peleando batallas para gobernar con autoridad espiritual las cosas que muchas veces son de ámbito sobrenatural. Los de Dios tienen solamente el control, dominio, pero Dios nos está llevando a esos niveles. Disculpen. Dios nos está llevando a esos niveles porque Dios está activando en nosotros poder de Dios para poder vencer las situaciones, las batallas, las guerras o lo que necesita Dios manifestar a través de nuestras vidas, a través de sus vasijas. Horario de medianoche. La medianoche siempre se asemeja a lo que es las tinieblas densas, el tiempo más oscuro, ¿verdad? Y donde está la noche en su máximo límite, ¿verdad? Nosotros estábamos observando también los horarios de medianoche que están ligados, están activados muchas veces a la batalla recia, a la batalla fuerte. Entonces, cada tiempo de horario en oración es donde Dios nos está activando a una determinada batalla, prueba, circunstancia, una transición de nuestra vasija que está Dios aperfeccionando o está activando más los dones o está llevándonos, impulsionándonos hacia lo que viene hacia el frente. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, despiertos, ligados. Por eso es que estamos hablando de estas partes anatómicas para que se activen todas y nada en nuestro espíritu quede dormido, quede pasivo, sino que esté conectado a la sintonía que Dios quiere, al mismo ritmo que el Señor quiere, a la diligencia que Él nos está llamando para este tiempo. Gloria al Señor. Pablo y Silas a la medianoche, pues ellos estaban llorando, pero en la medianoche, un tiempo determinado que Dios estaba ya determinando que se iban a romper las cadenas, y no solamente de ellos, sino también de los presos. Y todos, pues, hay muchos más pasajes que ligan los horarios de oración. Entonces, a la hora del incienso, al rayar el alba a las 6 de la mañana, se le presenta al ángel Gabriel y le da la noticia de que él vendría a ser padre de un hijo, de un fruto que sería el precursor de aquel Salvador, que prepararía el camino del Señor. Zacarías, por lo tanto, no cree y queda mudo. El ángel, ¿verdad? Pone un candado en su lengua y le dice, el día que veas esto, veas el nacimiento, se activará tu voz. Y se llamará Juan y le dijo las instrucciones, no tomará vino ni sidra, tendrá un voto nazareno y será grande ante los ojos del Señor. Bien, por consiguiente nosotros podemos ver en Mateo
que el Señor declara algunas características de la vida de Juan. Y el llamado profético, o sea, la vasija de Juan, era un llamado al ministerio profético de exhortación, ya que para el ministerio profético tenemos muchos tipos o varios clases donde el Señor nos lleva a llevar esta palabra. ¿Verdad? El ministerio que llevó Elías se asemeja al ministerio de Juan el Bautista, según Segunda de Reyes 1, verso 8. Ustedes lo pueden anotar y lo pueden leer, que la misma vestimenta que poseía Elías era la misma vestimenta que tenía Juan el Bautista. Y la palabra que tenía Elías se asemejaba a la palabra también que Dios había puesto ya en la vasija, en el molde, en el diseño de Juan. Era una palabra que traía un aventador en la mano, es decir, que traía corrección, que traía a enderezar los caminos del Señor, ¿verdad? Tanto así que él llamaba a la generación del pueblo de Israel en esa época generación de víboras, ¿verdad? Él llamaba al arrepentimiento y el bautismo de Juan de arrepentimiento. Tanto así que el Señor también, el Señor Jesucristo, participó de este arrepentimiento y nos dejó esta enseñanza a nosotros, y nosotros también participamos de este bautismo de arrepentimiento. Gloria al Señor. Vamos a ver las características de esta vestimenta que Dios permitió que Juan llevara. Entonces, la vasija de Juan, él fue preparado en el desierto, ¿sí? Y el desierto es un lugar que está desprovisto de todo. Y muchas veces el diseño de muchas vasijas, o de ustedes mismos como vasija del Señor, son procesados en muchos tipos de desiertos. No solamente en un desierto que sea de un tipo de provisiones físicas, alimentos o finanzas o algo así, sino que muchas veces Dios en ese detalle de moldear sus vasijas, le llevó a usted muchas veces a alejarse hasta un mismo de su propia familia. No digo que sea en todos los diseños, mire que cada diseño es una huella digital diferente, una particularidad única que Dios hace en cada uno de sus hijos y sus siervos, diferente a las demás. Y en Juan, él, ¿verdad? Dice que creció y estuvo en el desierto hasta manifestar su hora, o manifestar su tiempo en el pueblo de Israel. Entonces, si él fue creciendo en los desiertos, es este propósito de Dios, es que muchas veces aquel que es llamado de esta forma, este ministerio profético, que hay diferentes dimensiones, diferentes clases, es una manera en que Dios necesita que la voz de Dios sea tan fuerte y sea tan clara, y la obediencia a Él sea una manera muy viva. Y aparte de todo, porque muchas veces nuestro espíritu y nuestra alma pueden ligarse, ¿verdad? En los ayunos Dios nos habla, ¿verdad? En el ayuno verdadero de cortar las ligaduras de impiedad. Y si tal vez Juan en ese tiempo estaba rodeado de personas o de amigos o de familias o etcétera, muchas veces esos lazos familiares pueden traer un deslineamiento o una desviación de lo que Dios, del propósito perfecto y santo de lo que Dios quiere hacer. Entonces, muchas veces, este es un ejemplo, pueden haber muchos más, Dios nos separa o Dios le separa a usted y le aparta muchas veces de amistades, de familias, porque Dios quiere tratar de una forma más detallada, más íntima, más especial con cada uno de sus vasijas. Es como lo que dicen, o sea, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan este pasaje. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Muchas veces Dios hace esta forma para que nuestros oídos estén alineados a la voz de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos. La vestimenta de camello, de piel de camello. Nosotros habíamos estudiado que el animal que representa la humildad y la sumisión es la ovejita. Pero, según también
que le estudian la palabra del Señor, los camellos, después de las ovejitas, es el segundo animal que representa también humildad y sumisión. Y una tercera característica, que ellos, los camellos, son animales de carga pesada y que son animales que por esta resistencia a las largas jornadas de caminatas en los desiertos, ellos pueden almacenar en su cuerpo mucha agua y resistir muchos vendavales de tormentas de arena y tantas cosas difíciles que se atraviesan en los desiertos. Entonces, la representación de esta vestimenta en Juan estaba relacionado, estaba ligada, conectada a lo que él representaba en esta tierra, de que él también representaba ese carácter manso, humilde, sumiso a la presencia del Señor, a la obediencia del Señor, pero también que estaba llamado a recibir carga para que el pueblo de Dios recibiera una palabra fuerte de exhortación. La carga para él, como el Señor dice, tomad mi yugo, mi carga, que es ligera, y ustedes me den a ustedes. Venid a mí todos los que traen trabajados y cargados, yo haré descansar, ¿verdad? Entonces, la carga que el Señor nos da muchas veces es esa carga de poder instruirnos y prepararnos para encomendar su palabra y su buena obra. Pero asimismo, Él va moldeando en nosotros una estructura que pueda tal vez hacer esa ayuda, esa carga a los demás, de poder llevarlos en diferentes jornadas de esos desiertos, de ayudarles en oración, de tener agua dentro del cuerpo espiritual para que ellos también puedan pasar, como los camellos hacen, ¿verdad? Entonces, es una representación, una representación profética de la resistencia, de la sumisión, de la mansedumbre, de la obediencia. Luego vemos el cinto de cuero, que también representa en el mundo espiritual autoridad y un látigo. Bueno, en los tiempos antiguos muchas veces nuestros abuelos corregían con látigo de cuero o de una forma de cinturón, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando entró en el templo y cuando estaban los mercaderes y los cambistas haciendo negocio, haciendo mal uso de la casa de oración, el Señor corrigió con un látigo y corrigió y sacó todo esto y dijo, mi casa no es cueva de ladrones, es casa de oración. Entonces representaba que la autoridad puesta en Juan el Bautista traería corrección. Y lo leímos en la palabra, ¿verdad? Lo leímos que decía que estaría el aventador en sus manos y que traería el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos y del pueblo de Dios, de los rebeldes, a volverse al camino. Y bueno, ya van a ser casi las 8, pero vamos a relatar un pequeño detalle sobre la comida de Juan, parte de la estructura del diseño de la vasija de él. Nosotros estamos hablando con la profeta Evelyn y ella va a tener una clase después sobre esto, que en este tiempo el Señor nos está conectando mucho a que vayamos a nutrirnos con ciertos alimentos que conectan el mundo espiritual, que Dios los tiene por un propósito en nuestras vidas. Esto sucedió en Juan. La langosta que habla el Señor, que relata a Dios en su palabra, que comía Juan, no sé si ustedes lo pueden ver, están ahí. ¿Cuántos pueden observar ahí? No se gráfico observa en nada. pantalla. Sí, Ya. una vaina, Ok, ¿Sí lo tres observan? vainas. Ya. se fue. Ya. Ok. ¿Sí lo observa ahí, Ujú. pastora? Sí, claro que sí. Eso es como ¿Qué color unas tiene? vainitas. Verde, Verde. Verde. verde Estas son las amarillento. langostas. Este fruto se llama algarroba, Oh, fruto de algarroba. Oh, oh. ni siquiera le llamamos Está hecho guama. color verde, Guama. Que el algarroba se perdón, lo echan a los cerdos a veces en algunos países. también. Este Claro, por eso fruto, decía que le comían algarroba. Ya. algarrobas. Pero estas Ajá. algarrobas tienen un color cafecito, así como esta que está acá, miren, observen. ¿Sí pueden observar ahí? No, solamente yo con... Ahí está.
Eso Sí, sí. sí se ve. Yo la veo, sí. Ujú. Oh, es café por Ah, dentro. Cuando este fruto de algarroba, cuando está maduro, es wow. un color cafecito. Cuando Ajá. está de color Y, verde, se le llama langosta. y cuando está seco, se pone así, Oh, hermana Wendy. Cuando está seco. ¿Ya? Sí, cuando él está verde, oh, ellos le wow. llaman, allá en Medio Oriente le llaman langosta. Por eso la Biblia dice que él comía langosta y este y verde todavía. Ahora, estas algarrobas que él comía, que se producen en África, en el norte de África y en Medio Oriente, dice que este fruto, esta semilla, se parecen al cacao, se parecen al chocolate y tiene un sabor dulce. Entonces, Mm, mire usted lo que él necesitaba para tener energía en el desierto, en su cuerpo físico, ¿sí? ujú. Ahora, vitaminas poseía. Según este cuadro, miren ustedes, tiene vitamina B2, B6, B3, B9, B1, las del complejo B. Ujú. Y las del complejo B Calorías, que son excelentes 222. para la energía, para el sistema nervioso, Wow, mire, para el hígado, para no ¿verdad? estar deprimido en el solo allá, vitamina. Energía, Ujú. exacto. Mire usted acá, en los minerales que tiene este algarrobo, tiene cobre, potasio, calcio, Ujú. magnesio, hierro, selenio, zinc, magnesio y Completa la fósforo. nutrición. Wow. Wow. Un aumento de un valor nutricional muy alto. Y esto era lo que el Señor le permitía comer a Juan el Bautista, donde él tenía su dieta adiestrada, estaba adiestrada en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? ¿Qué pasó con Daniel? En Daniel también sucedió lo mismo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque aparte que la comida del rey estaba ofrecida a los ídolos, a los demonios, pero también Ujú. Dios tiene un plan siempre sabio y permitía que ellos comieran legumbres, ¿verdad? Y agua, porque también conoce Dios el valor nutricional que necesitan, ¿verdad? Sus siervos para la obra que están desarrollando y determinando hacer. Entonces, como esta clase se llama adiestramiento profético en la palabra de Dios para el combate espiritual y para todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, nosotros estamos entrando en un adiestramiento en un tipo más avanzado y fuerte de parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este tiempo el Señor está activando nuestro espíritu, está trabajando en nuestra alma, transformándonos día a día, enseñándonos su obediencia, pero nuestro cuerpo también está siendo preparado para que reciba esos alimentos nutrientes que necesitamos para que en esta tierra podamos nosotros desarrollarnos como Él quiere. Amén. Yo sé que esta área está trabajando en algunos de nosotros, tal vez en otros no todavía, pero van a ir hacia este rumbo. ¿Y qué es lo que queremos también decir en este ejemplo? De que estemos orando al Señor, porque esto es muy importante también en la obra de Dios que está haciendo en nuestras vidas. Yo sé que hay aquí unas hermanas pastoras que son un ángel en la nutrición, ¿verdad? Gloria al Señor. Son un ángel, están ahí, ¿verdad? Mi hermana Guerrera Margarita, Pastora Amén, Evelyn amén. también, Pastora Grace, bueno, hermana Martita, otras hermanas más. Y también pueden ir orando y preguntando al Señor para que puedan también traer después una clase, una enseñanza sobre esto. Es muy importante. Yo sé que el Señor quiere alinearnos en cuerpo, alma y espíritu. Y es así en el Army, en el ejército de Dios, los soldados que están en adiestramiento, que están en entrenamiento, que están día y noche, ¿verdad? Ejercitándose, preparándose en todas las áreas. Ellos también reciben una porción alimenticia que va de acuerdo
a lo que ellos necesitan desarrollar en los ejercicios y también cuando les toca enfrentar las misiones, ¿verdad? De guerra o de cualquier tipo de misión que Dios coloca. Perdón, el ejército coloca. Pues nosotros también, nosotros somos el ejército de Dios y Dios también nos está preparando en cada área. Nada se escapa del control, del dominio del Señor en nuestras vidas. Y ahora que estamos, ¿verdad? En este ayuno también han sido ayunos de diferentes clases que ustedes han presentado al Señor. Dios ha preparado ciertos alimentos para que nosotros podamos tenerlos y hacerlo de la forma en que el Espíritu Santo nos va guiando, porque lo lindo es que nosotros no seguimos una rutina, sino que seguimos una guianza dada, instruida por el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Amén. Bueno, gloria al Señor. El plan y el propósito de la vasija de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor, ser un hombre donde el carácter de Cristo ya había sido formado en él, ¿verdad? Porque fue lleno desde el Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Y la Biblia dice que él creció, que el niño se fortaleció y creció en la presencia del Señor. Fue instruido en la escuela del desierto, ¿verdad? Alineado a la voz del Señor. Y pudo cumplir su propósito de entregar ese camino preparado al Mesías, a nuestro amado Jesús. Bueno, hasta aquí porque ya son las 8, pero tenemos una tarea. Después, la siguiente clase vamos a leer los que faltaron de Lucas 1, 29 al 45 y Lucas 1, del 57 al 80. La tarea es la siguiente, amados guerreros. Estamos estudiando sobre el cántaro o vasija, ¿verdad? Que es esa parte de nuestro espíritu donde Dios ha diseñado y donde Dios nos va moldeando, nos va creando y nos va llevando en diferentes niveles y estructuras. Entonces, me gustaría usted, si ya lo tiene o ya lo hace, gloria al Señor. Pero si todavía no lo ha hecho, me gustaría que esta semana pudiera usted hacer un diario profético. Sí, de este año 2024 o del tiempo que usted sabe que está siendo llevado en una obra de parte del Señor, en su propia vida, ¿verdad? En otras palabras, es un mapeo del diseño profético de su vasija, de lo que el Señor está haciendo, el llamado de parte de Dios, ¿verdad? Sus dones, sus talentos, cuáles dones están activados más, otros dones que tal vez el Señor le ha dado, pero aún no están totalmente activados. Entonces, todo eso es necesario escribir. Lo que se debe activar, cuáles son las palabras proféticas que Dios le va entregando, escríbalas. Usted no lo va a decirme a mí, ni lo va a decir a fulano de tal, ni a mí, no. Este ejercicio simplemente sirve para que nosotros podamos tener una visión clara del propósito de Dios para este tiempo en nuestras vidas, de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Y a quién se lo vamos a presentar? Bueno, se lo vamos a presentar al Espíritu Santo de Dios, ya que Él es nuestro maestro por excelencia y Él es el que nos está dando siempre las instrucciones, el adiestramiento y las asignaciones que debemos llevar. ¿Qué más vamos a escribir? Las visiones de Dios, la impartición que Él nos está dando, los tiempos, como estábamos hablando, donde Él nos llama, los horarios en que Él nos está llamando para activarnos. ¿Sí? Dice aquí las dificultades también, las dificultades que estamos pasando, qué tipo de opresiones o qué tipo de espíritu usted identifica, discierne que están en este momento peleando en contra de su vida o está atravesando ciertas regiones de cautividad, regiones de batalla espiritual, esos procesos que está atravesando, pero también las estrategias, porque para cada batalla hay armas de guerra, para cada batalla hay estrategia de parte del Señor para poder tener victoria. Entonces, ahí está todo. Yo voy a mandar este slide, estos slides ahí al grupo para que lo tengan. Y el que ya lo tiene, ya lo hace, pues gloria al Señor. El que no lo ha hecho todavía lo puede hacer en esta semana y así ir observando cuál es esa vasija en las manos del alfarero, ese diseño profético de Dios que está desarrollándose en su vida para este tiempo. Amén. Hasta aquí nos vamos a quedar y vamos a orar al Señor.